amigos? Buen domingo. ¿Se acuerdan de esa canción del venerable Alberto Castillo que decía: por 4 días locos que vamos a vivir, por 4 días locos te tenés que divertir? Bueno, unos se divierten en el carnaval y otros, poco frikis, leyendo a Hans Kelsen. Hay más, hay otros que lo escuchan o me escuchan. Bueno, bienvenidos. Continuamos con la lectura de Kelsen y su teoría pura del derecho. Bueno, yo separé, avanzando con este libro tan lindo, pequeños puntos importantes, así adelantamos, que quiero mencionar. Lo primero que quiero mencionar, justamente, es una breve referencia al tema de Kelsen y el derecho internacional. Ese fue su campo de interés, además del administrativo y del constitucional, del derecho administrativo y constitucional. Pero yo entiendo, y creo que lo cuenta también Kelsen, que a raíz de los espantosos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, su traslado a Estados Unidos y la época, puede ser que eso haya contribuido a aumentar, digamos, su interés en este campo y a desarrollar labor científica alrededor de él. Pensemos que Kelsen llegó a Estados Unidos en 1940 y que asistió, ya trabajando y viviendo en Berkeley, en California, al nacimiento de las Naciones Unidas en el año 49, a la firma de la Carta de las Naciones Unidas, el catálogo básico de derechos humanos con pretensión universal, esta vez sí, global. Claro, y asistió antes que eso, a los juicios de Nuremberg. En ese entonces no teníamos una legislación internacional así desarrollada por un organismo internacional en materia de derechos humanos, y ahí se aplicó una legislación militar. Claro, pero eso provocó muchos cambios y profundas reflexiones acerca de todo ese desastre que había sucedido y replanteos en el campo del derecho desde ya, muy importantes, también en el campo del derecho penal. Bueno, Kelsen asesoró al gobierno de Washington en los juicios de Nuremberg en cuestiones jurisdiccionales y algunas otras de su expertise. Esto lo quería mencionar porque si bien más adelante vamos a entrar, que ese es el motivo principal de este abordaje, a la relación entre Kelsen, la teoría pura del derecho, con el derecho natural, hoy brevemente solo vamos a decir dos de los cuestionamientos que él le hace a esta doctrina del derecho natural. Pero lo menciono porque no deja con el tiempo de darle un campo, especialmente en el ámbito del derecho internacional. Esto es muy interesante y vamos a profundizar este tema. Hoy nos alcanza con decir que hay dos cuestiones que plantea Kelsen frente a la doctrina del derecho natural. La primera, ahí yo lo encuentro un poquito injusta, pero bueno, sus fundamentos tiene, es que los doctrinarios del derecho natural confunden la naturaleza con la sociedad y le aplican las mismas reglas. Esa es una. La otra, que también califica como un error, es la antítesis u oposición supuesta, dice él, no es real, no es científica, entre derecho objetivo y derecho subjetivo. Esto me permite entrar en cómo él conceptualiza la cuestión. Todos entendemos derecho objetivo o derecho en sentido objetivo a la normatividad positiva, las leyes internacionales, locales, constitución, toda la legislación derivada, son normas positivas. Eso en algunas lenguas se diferencia. Por ejemplo, en el inglés claramente van a haber visto la expresión law, ley, y alude a eso, a derecho en sentido objetivo. Y van a ver la expresión right o rights, derechos, en el sentido subjetivo. Tengo derecho a, tenemos derecho a. Bueno,
En castellano, a veces para diferenciar, escribimos derecho en sentido normativo con mayúscula y derecho en sentido subjetivo con minúscula. Pero más allá de esos detalles, lo que él cuestiona es una supuesta división, no solo entre derecho objetivo y subjetivo, sino, por ejemplo, entre conceptos como derecho y Estado. Para él, derecho y Estado son una y la misma cosa, y derecho objetivo y subjetivo puede reducirse a derecho simplemente, que es objetivo y es positivo. ¿Por qué? Más allá de que esto es muy superficial, me alcanza con decir por ahora que lo fundamenta en el sentido de que, en definitiva, ¿qué es el derecho o un derecho o tal derecho? Sino algo previsto en la norma, en la normatividad en general, y que consiste básicamente en que el otro, y todos somos otros de alguien, de los demás, se está obligado a no perturbar el ejercicio de ese derecho. Póngale subjetivo si quieren. Pero en eso básicamente consiste esta relación social. Por lo tanto, cuando decimos tengo derecho a la libertad, y así es, básicamente, dice Kelsen, eso consiste en que no se puede perturbar el ejercicio de ese derecho cuando es ejercicio de un derecho, claro, o del derecho, por supuesto. Y que todos estamos obligados a no hacerlo, a reconocerlo y a respetarlo. Entonces, dice él, ¿dónde está eso? Está en la norma. Hay diferencia entre el derecho objetivo y subjetivo, pero vinculando esto con el campo del derecho natural, cuya doctrina en general consiste en que hay una serie de derechos básicos del ser humano que el Estado se limita a reconocer, pero que existen antes del Estado y antes de su reconocimiento como íncitos, digamos, en la persona humana, y a eso llama derecho subjetivo o derecho natural. Como él está cuestionando completamente esa concepción, y si le da una entrada a la doctrina del derecho natural no es esa, ahí está el meollo de su crítica. ¿Existe eso? ¿Existen derechos que, aunque no estén positivizados y reconocidos en el orden jurídico positivo, se tienen de esa manera? Bueno, ya vamos a entrar en ese tema cuando veamos bien la relación entre Kelsen y la doctrina del derecho natural. Bueno, otra cosa que quería puntualizar es lo que habíamos hablado en el sentido de que la vinculación entre esos dos juicios hipotéticos que se formulan tanto en las ciencias naturales como en las sociales, en un caso, el de las ciencias naturales, por regla, no siempre es así, pensemos en la física cuántica, pero por regla, están unidos por un principio de causalidad, que no está íncito en las cosas, ni en los seres de la naturaleza, ni en sus fenómenos, sino que es un principio de conocimiento mediante el cual los abordamos. Por eso decimos, si A es B. Por ejemplo, si sometemos a calor un metal, se dilata. No es que deba dilatarse, pueda dilatarse, sucede. Bueno, esa es la vinculación entre esos dos juicios hipotéticos. En el campo normativo también hacemos juicios hipotéticos, no categóricos, ni siquiera en el campo moral o religioso. Pero quedémonos con el derecho, porque no son órdenes ni mandatos, sino que son juicios hipotéticos. Pero están vinculados no por un principio de causalidad, sino por un principio de imputación surregnum, del cual ya habíamos hablado. Ese principio de imputación va a vincular esos dos hechos, que son hechos del hombre, son hechos sociales. Claro, no están, no son de la naturaleza, aunque lo vemos desde un punto de vista como hechos, y no pueden sino ser hechos, claro. Pero no nos movemos en el campo de las ciencias naturales, entonces la vinculación entre esos dos juicios hipotéticos, antecedente y consecuente en sentido lógico, no va a ser de causa y efecto, sino que va a ser
ese vínculo, la imputación de atribución. Y la fórmula que los une es si A debe ser B, no es que si A es B. En un aspecto, digamos, de las ciencias naturales, nos movemos en el ámbito del ser, Sein, en alemán, y en el otro, el de la normatividad, nos movemos en el campo del deber ser. Pero siguen siendo juicios hipotéticos. Nos valemos de ese principio de conocimiento, que es la imputación, por lo cual nos damos cuenta que la causa, no la causa, el antecedente, por ejemplo, la comisión de un delito, conducta humana captada por la norma, no es la causa de un efecto como si fuera del orden de la naturaleza la sanción. No, la vinculación es normativa y está dada por ese nexo que debe ser. Siempre lo dije ya y lo recuerdo, no es en el sentido preceptivo, sino lógico. Entonces, el delito no es la causa de la sanción que es su efecto, sino que la vinculación es de otro orden, no es del orden de la naturaleza. En el campo de las ciencias va a haber un cruce. Hay ciencias sociales y hay ciencias naturales. Claro, incluso un mismo fenómeno puede ser enfocado desde esos dos puntos de vista. Pero hay un cruce, en el caso de las ciencias sociales, en que algunas son normativas. Caso clásico el derecho, si lo enfocamos como ciencia. En cambio, otras, entre las que podríamos ubicar la historia, la sociología, hasta la economía, no. Aplicamos el principio de causalidad, si bien con un sentido probabilístico y no pretendiendo que estamos analizando hechos de la naturaleza, no. Pero se aplican principios de causalidad. O sea que las ciencias sociales, algunas son de tipo causal o causalista, y otras, como el derecho, no lo son. Son normativas. ¿Seguimos la próxima? Que terminen bien el domingo. Muchas gracias.